Los vikingos, esos audaces guerreros y comerciantes procedentes de las frías tierras nórdicas, han dejado una huella imborrable en la historia. Sus incursiones, batallas y conquistas han sido objeto de numerosas recreaciones en la pequeña y gran pantalla. Pero más allá de sus hazañas épicas, también debemos explorar su relación con los esclavos, una parte oscura de su sociedad. Los thralls, esclavos en la sociedad vikinga. Los vikingos tenían una casta de siervos llamada thralls. Estos esclavos eran una parte integral de la economía y la vida cotidiana. Pero, ¿quiénes eran estos thralls y cómo eran tratados? Orígenes de los thralls. Los thralls podían tener diferentes orígenes. Prisioneros de guerra o saqueos, capturados durante incursiones en Europa del Este o las Islas Británicas. Condenados por crímenes, incluyendo asesinato o robo. Deudores, quienes debían saldar sus deudas trabajando como esclavos. Hijos de esclavos. Por norma general, los hijos de mujeres esclavas también nacían siendo esclavos. La esclavitud no era exclusiva de los vikingos, existía en muchas culturas de la época. Sin embargo, los nórdicos la llevaron a un nivel brutal y pragmático. Tareas de los thralls. Los hombres esclavizados realizaban las tareas más duras y desagradables. Agricultura, arar campos, sembrar y cosechar. Ganadería, cuidar rebaños y sacrificar animales. Construcción, levantar viviendas y barcos. Las mujeres atendían los trabajos del hogar. Cocinar, preparar alimentos para la familia y los guerreros. Tejer, crear ropa y telas. Cuidado de niños, asegurar la supervivencia de la próxima generación. Satisfacer deseos sexuales, las mujeres esclavas también servían como compañeras sexuales de sus amos. Marcas de esclavitud. Los thralls llevaban un collar en el cuello como símbolo de su condición. Su vestimenta solía ser una simple túnica sin teñir. Eran propiedad de sus amos y carecían de derechos legales. Comercio de esclavos. Los vikingos establecieron redes comerciales lucrativas para abastecer la demanda de esclavos. Los esclavos se obtenían principalmente de los pueblos eslavos de Europa del Este. El área geográfica en la que se movían los nórdicos estaba dividida entre cristianos, musulmanes y paganos, y los esclavos eran una mercancía valiosa. Trato y crueldad. Infadlan, un cronista musulmán, describe cómo los mercaderes vikingos del Rus trataban a sus esclavas, cada hombre tenía sexo con su esclava mientras los demás miraban. A veces, grupos enteros participaban en estas prácticas. Los esclavos eran una parte crucial de la sociedad vikinga, aunque no tenían prácticamente ningún derecho. Conclusión. Los vikingos dependían de los esclavos para su economía y sociedad. Aunque su brutalidad dejó una marca indeleble en la historia, también debemos recordar que los thralls eran seres humanos que luchaban por sobrevivir en un mundo implacable. Su historia nos recuerda la complejidad de la condición humana en tiempos de guerra y cambio. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y suscribirte para no perderte futuras historias emocionantes. Déjame un comentario para saber qué te ha parecido esta fascinante narración.